luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Hoy estamos dando inicio a una nueva temporada de programa de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Volvemos porque tenemos la firme convicción de que debemos dar a conocer los principios bíblicos que Dios ha entregado a su Iglesia. Quiero saludar a quienes me acompañan en este programa, como siempre, nuestro pastor Francisco Ulloa Huay. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, por cierto, es un placer volver a este canal y agradecer siempre la atención de las personas que pudieron conversar con nosotros y de ahí la posibilidad que volviéramos. Don Edgardo se cuadró con nosotros y aquí estamos, gracias a Dios. Un gusto de saludarles, esperando que nuestras conversaciones puedan ser un aporte para su vida, para establecer la verdad de Dios. Que el Dios de paz les bendiga. También nos acompaña en esta tarde nuestro ministro Ariel Bustos y Fuente. Gracias Marisa. Lo importante de poder volver es poder comunicar la palabra de Dios, que es algo elemental en la vida de cada uno de nosotros, de las personas que queremos alcanzar este propósito que Dios nos propone. Gracias porque nos recibieron tanto tiempo en sus hogares y así le pedimos que tengan su Biblia a mano para que tengamos una grata conversación esta tarde. Agradecemos entonces nuevamente a Canal 5 de Laja por la posibilidad de llegar hasta sus hogares. Bueno, en este primer programa vamos a hacer un programa de conversación para darnos a conocer, para que todos ustedes quienes nos están viendo desde sus hogares puedan tener una idea más o menos acabada de lo que es la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto en nuestro país. Entonces, primero vamos a hacer una invitación para que usted pueda acercarse al lugar de reuniones que está ubicado en San Rosendo, en calle Balmaceda 17, en los horarios de 10 horas, 16:30 y 18:30. Un grupo de personas ahí le estará esperando para acogerle, para darle la bienvenida, para que usted conozca cómo nosotros cada sábado nos reunimos para hablar de las cosas de Dios. También le invitamos a visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde también allí encontrará mucha información, estudios bíblicos y también la posibilidad de hacer preguntas, dejar comentarios, los cuales inmediatamente serán respondidos. ¿Entramos entonces en materia? Entremos en materia. ¿Quién parte? Ustedes leen. Bueno, lo primero que debemos contarle a nuestros telespectadores es cuáles son los orígenes de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto en nuestro país. Bueno, como pastor tengo que declarar lo que yo conozco, ¿no? La Iglesia de Dios del Nuevo Pacto debemos situar sus orígenes por allá por el año 1953, 52-53, ¿no es cierto? Cuando nosotros, por una institución espiritual muy importante, llegamos a conocer lo que era la Iglesia israelita, ahí el papá conoció por primera vez la doctrina, toda la familia, porque procedíamos del mundo católico y habíamos llegado a Chillán en ese tiempo y ahí empezamos a conocer los primeros rudimentos de la fe. Por una situación que en aquel tiempo estaba muy vigente, que era el retorno, ¿no es cierto?, de los judíos de Israel y el apoyo de Israel que se exigía a las familias que enviaran a sus hijos a Israel. Y eso fue lo que prácticamente
que proporcionó una suerte de quiebre a la iglesia, porque también se dieron situaciones que no eran, digamos, lo que se esperaba de una institución religiosa respecto a ese propósito que tenían, y principalmente los padres no estaban dispuestos a deshacerse de su hijo así en aquellos años. Y eso fue lo que separó al papá de la iglesia, que fue con el tiempo siendo acompañado por ministros de la misma iglesia en Chillán, ungido más tarde pastor, y ahí empezó una larga carrera, ¿no es cierto?, que fue definitivamente ir atrás de la verdad. La iglesia, al final de los días de nuestro pastor, por ejemplo, el año 1982, me parece que fue, ¿no es cierto? En la iglesia me tocó la responsabilidad de seguir con la idea adelante, ¿no es cierto?, estando yo en Santiago. Y ahí establecimos y nos dimos cuenta de varias cosas, porque teníamos que tener un nombre, ¿no es cierto? La iglesia, por supuesto, tenía un nombre, se llamaba Iglesia Israelita de Dios del Nuevo Pacto, había sufrido un quiebre, la gente de Osorno, ¿no es cierto?, inscribió el nombre, y ellos siguieron el judaísmo, y nosotros no estábamos con esa idea, por supuesto, y así que restablecimos la iglesia en Santiago bajo el nombre de Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, con los mismos propósitos, ¿no es cierto?, de celebrar las fiestas solemnes, de hablar del culto de adoración, y aunque en principio no era la idea era adherirse a otro grupo, conocimos varios grupos, estuvimos en varios grupos, pero siempre en los grupos primaba la idea del no estudio, sino que respetar lo que estaba instituido. Y en eso de respetar lo que está instituido no se puede respetar lo que está mal instituido, lo que no está de acuerdo a la Sagrada Escritura. Sí. Y esa es la búsqueda. Ahí estamos, así nació la iglesia, ¿no es cierto? Por allá por el año 1999 llegamos a San Rosendo, ¿cierto?, con un grupo de jóvenes, empezamos a trabajar la iglesia, y así nació la iglesia en estos lugares. Esa es brevemente la historia de nosotros. Bueno, todos sabemos que hay un número considerable de iglesias, no solo en el país, sino en el mundo entero, que parten de una raíz y después se van separando y formando sus propias iglesias. Ahora, ¿qué de diferente tiene la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto respecto de otras iglesias? Bueno, nosotros principalmente vemos lo que nos dice la Biblia. La Biblia en nuestra guía, en lo que Dios estimuló es el pensamiento de Dios representado. Precisamente todas las iglesias que guardan los principios, por ejemplo, de Levíticos capítulo 23, que son las 7 fiestas solemnes que menciona, son los pensamientos de Dios que vamos a ver reflejados en toda la historia que hemos hecho aquí en el canal. Por ejemplo, el sábado, que eso nos diferencia y nos marca de las otras instituciones. La Pascua, a pesar de que la Iglesia Católica la conmemora, pero no es esa Pascua estipulada en el libro de Levítico, sino ellos guardan la Pascua Resurrección. Lo que tiene que ver con el Pentecostés, trompeta, expiación y cabaña. Esa es la columna vertebral de la Iglesia de Dios. Nosotros somos parte de la Iglesia de Dios porque la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto es un grupo que está aquí en Santiago y aquí en la octava región, pero lo vemos a nivel del mundo entero, que hay instituciones que guardan estos principios elementales. La Iglesia de Dios a nivel del mundo es una iglesia grandísima. Entonces, ¿qué nos diferencia de las otras instituciones? Por supuesto, el guardar la ley de Dios, que la ley de Dios no quedó abolida en la cruz como lo mencionan las instituciones religiosas, principalmente protestantes, y que es una iglesia que va a perdurar en el tiempo hasta el tiempo del fin, y eso es una situación también muy elemental. Entonces, ahí está la estructura de lo que nosotros hacemos verdaderamente, de lo que Dios nos dice. Entonces, ese es un principio también muy bueno. ¿Cuáles son las bases o los fundamentos? ¿En qué está sustentada la Iglesia del Dios del Nuevo Pacto? Aquí hay cosas que es importante que la gente las comprenda. La Iglesia de Dios, nosotros no creemos en estas instituciones, ¿no es cierto?, que están hechas por un pastor para que el pastor y sus dirigentes vivan gratis. Esa no es la idea, ¿no es cierto? Para nosotros lo principal son las Sagradas Escrituras y la investigación de la Sagrada Escritura, porque lamentablemente
¿no es cierto? Aquí todo este asunto de la religiosidad funciona en virtud de los intereses de las personas y no en virtud de cumplir lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Ese es lo principal para nosotros, lo que dice la Biblia. Nosotros podemos estar equivocados, no somos los dueños de la sabiduría y tenemos la plena disposición de escuchar, ¿no es cierto?, las opiniones de las personas que pueden pensar que estamos equivocados, y si reconocemos que verdaderamente no estamos haciendo lo que dice la Biblia, una de las principales enseñanzas de nuestra iglesia es que el día que se reconozca que estamos equivocados, tenemos que cambiar. No importa todo lo que hayamos hablado en beneficio de una forma de doctrina si estamos equivocados, porque acá lo importante no es lo que nosotros decimos, lo importante es llegar a la meta, y para llegar a la meta hay que hacer lo que dice la Sagrada Escritura. Esa es la idea. Por ejemplo, hemos trabajado ya un tiempo largo en este canal, en el periodo anterior. La idea ahora es poder llegar a la gente. Vamos a hacer algunos ciclos de conversación con la gente. Nos gustaría, ya tenemos visualizado el local donde vamos a estar, que ojalá se inscriba la gente. Estamos dispuestos, el local no es muy grande, de manera que la idea es que la gente se inscriba a través del teléfono que vamos a dejar, y ahí vamos a reunirnos una vez al mes en ese lugar a conversar de la Biblia, ¿no es cierto? Para que ellos expongan. ¿Como ciclos de charlas? Como conversación. Conversación. Claro, vamos a plantear un tema. Y respecto a ese tema, por ejemplo, vamos a recoger la idea de los hermanos que vengan, que quieran venir a conversar, ¿no es cierto? Y definitivamente así ver que no es aquí un gallito entre personas, sino que es lo que dice la Biblia, esa es la situación. Y así también poder descubrir si tenemos nosotros un error en la comprensión de la Biblia y tomar el camino que es correcto. Así es. Usted mencionó, cuando presentaba recién los orígenes de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, mencionó el tema del judaísmo, porque se suele también relacionar a los israelitas o a la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto con el judaísmo. ¿Podría explicitar mayormente este punto? Porque no somos una iglesia judaizada, sino que esa es otra línea. ¿Podríamos aclarar un poco más a las personas que nos están viendo respecto de ese tema? Bueno, porque podrían decir, ahí van los judíos, porque podríamos aclarar en qué situación estamos nosotros actualmente. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, él era judío. Sin duda que era judío, pero hay elementos que en la Escritura nos van marcando pauta de cómo es el proceso, porque la Biblia no la podemos separar entre en lo que se dice el Antiguo, como más conocido como el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento está afuera, y lo del Nuevo Testamento ahora corre con Cristo hacia adelante, y la ley, como mencionaba antes, quedó clavada en la cruz. Si nosotros vemos Hebreos capítulo 9, versículo 1, cuando dice, en el primer pacto, reglamento el culto y santuario mundano. O sea, verdaderamente me decía, en palabras simples, cuándo me debo presentar y qué elementos debía llevar dentro de esta convocación que tenía que guiar el pueblo judío en ese momento, que tenía que guiar animales para poder presentar el sacrificio. Su palabra dice que no hay sacrificio más perfecto que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la ley está dividida en dos partes. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere y el velo se rasga, dice que no hay intermediario ahora entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Entonces, los principios de Levítico 23 están presentes hasta el día de hoy. ¿Qué nos separa de los judíos? Obviamente que ellos todavía anhelan en este momento poder reconstruir el templo y volver a hacer los sacrificios. Entonces, cuando Dios nos cita, esta situación está presente mucho antes de la ley de Moisés, por ejemplo. Vemos que la ley estaba presente mucho antes. Entonces hay un plan de Dios que ha manejado desde el principio de la creación del hombre hasta los últimos días, que van a aparecer obviamente en el tiempo del libro del Apocalipsis, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia es una, el sistema obviamente dice su palabra, que él en el fondo, como lo nombra el libro de Colosenses, nadie nos juzgue en comida, en bebida, en parte de fiesta, ni de la nueva, ni de sábado, que es la sombra de lo porvenir. O sea, hay cosas que se están haciendo ahora que van a tener
obviamente su culmine con la venida de nuestro Señor Jesucristo y tantas cosas que hemos hablado. Pero sintetizando brevemente, la ley estaba estimulada en dos bloques, podríamos decir. Todo el sacrificio animal quedó fuera, pero la ley que aparece en Levítico capítulo 23 está vigente hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo creo que a esto que habló nuestro hermano podemos agregar lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando leemos, por ejemplo, yo tengo acá Mateo capítulo 13. Dice el versículo 33, dice: otra palabra le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. ¿Qué significa esto? Está hablando del reino de los cielos, digamos, la estructura, ¿no es cierto?, del conocimiento de la verdad de Dios. Está asemejado a una mujer que representa a la iglesia, ¿no es cierto?, que tomó 3 medidas de harina, ¿no es cierto?, que representa a la humanidad entera, ¿no es cierto?, y que fue colocando levadura en cada una. La levadura representa en esta ocasión el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, a través de la historia del mundo, nosotros sabemos que en el primer periodo de la relación de la humanidad con Dios no hay documentos escritos, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos Juan en el primer capítulo, dice de que nuestro Señor Jesucristo existía, ¿no es cierto? Su función no era, Él era el verbo, Él era la palabra de Dios. Él fue el que estuvo con la primera generación de la tierra, porque la gente hablaba con Dios, y no es Dios, no es Dios el Padre, eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué razón? Porque cuando se lee, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 5, los versos finales, dice que nadie ha visto al Padre, que nadie ha oído su voz, porque Él vive en una suprema santidad que es inalcanzable para el género humano. Entonces el que lo representó aquí en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo, tal como dice Juan capítulo 1, ¿no es cierto? Entonces ahí hubo un ciclo en que Dios se relacionó con las personas, ¿no es cierto?, desde Adán hasta Abraham. Nosotros decimos, ese es el periodo tácito, ¿no es cierto?, de la iglesia. Ahí está la iglesia, porque cuando uno lee, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, se establece claramente, habla de la congregación de los primogénitos. La congregación de los primogénitos fueron todos los fieles, desde Adán, ¿no es cierto?, hasta Abraham. Ahí se establece Israel, y ahí Dios declara la ley. Pero la gente supone que por eso supone que la ley es de Moisés, y que es exclusivamente para el pueblo de Israel, ¿no? Ese es el error más grande, porque primero que todo, porque quien dio la ley fue Dios, ¿no es cierto? La situación del monte Sinaí es un evento claro, y de ahí en adelante la ley está escrita, ¿no es cierto? Hay documentación de la ley, pero no quiere decir que la ley no existe, porque si nosotros vamos al libro del Génesis, dice la palabra de Dios que con el correr del tiempo, dice, fueron, el capítulo 4 del Génesis, dice, fueron los hombres a ese programa que vamos a hacer a continuación. Hacer una sinopsis del tema. Claro, hacer una presentación, hacer una ofrenda a Dios. Dice, y vino Caín y trajo de los frutos de la tierra, dice, y Abel trajo de los primogénitos de su grosura. Entonces Dios no miró con agrado a Caín. ¿Pero por qué no lo miró con agrado? Ese es el concepto. Entonces, Dios enfrenta a Caín porque lo encuentra con esto y dice, ¿pero por qué ha cambiado tu rostro? El pecado está delante de ti. Si bien hiciere, ¿no será recompensado? Entonces le dice el pecado, pero ¿cómo le puedo decir pecado si no había ley? Porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si él pecó, es que transgredió. Entonces, había un principio. Y nosotros empezamos a buscar en la Sagrada Escritura, el número, capítulo 18, por ejemplo, y varios capítulos de número, pero partiendo por el capítulo 18 y el libro de Levítico, los 7 primeros capítulos del libro de Levítico, enseñan que cuando una persona venía a ofrecer presentes a Dios, si el presente era de la tierra, tenía que ser las primicias. Y cuando uno lee el presente de Caín, no habla de las primicias. En cambio, cuando lee el presente de Abel, habla de los primogénitos. Claro. Y la ley dice, ¿no es cierto?, que cuando se ofrecían primogénitos a Dios, tenía que ser, ¿cómo se dice esto? Sin mancha, sin... No, lo primero.
lo mejor. La primicia, ¿no? Primicia. Eso es lo interesante. Tenía que ser lo mejor. Tenía que ser el que, dice, el animal que abría la matriz de la madre. Ese era el que tenía, no podía ser cualquiera. Y los presentes de la tierra no podían ser cualquiera. Pero dice, no dice ahí que Caín ofreció lo mejor. Entonces Caín transgresió una ley. Entonces la ley de la adoración existía. Y si seguimos adelante, un montón de... Vamos a verificarlo más adelante para que se vea que este es un fundamento que está escrito en la Sagrada Escritura. Entonces, esa es la situación. Entonces ellos dicen que la ley de Moisés, no, Moisés no escribió nada. Es muy claro, cuando leen, por ejemplo, el capítulo 32 del libro del Éxodo, dice que Dios le ordenó a Moisés que él escribiera lo que él está hablando, ¿no es cierto? Entonces, lo único que quedó escrito como un testimonio para que la gente creyera y los israelitas creyeran que verdaderamente Dios le había dicho lo que tenía que escribir Moisés, ¿no es cierto?, fueron las tablas de la ley. Entonces ese es el testimonio de que Moisés verdaderamente habló con Dios y que Dios le reveló la palabra que él escribió, que nosotros la conocemos ahora como los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Entonces esa es la situación que no entiende la gente. Moisés escribió lo que Dios le mandó que escribir. Entonces cuando nosotros hablamos del sábado, cuando nosotros hablamos de la fiesta que nombró nuestro hermano y que están escritas en Levítico 23, nosotros hablamos de algo que instituyó Dios y que tenían la particularidad, tal como lo mencionó nuestro hermano, de representar algo que iba a venir en el futuro. ¿Cierto? El cordero, ¿cuál era el cordero? El valor del cordero era nulo. Así nosotros lo consideramos simplemente como un animal, porque habían tantos corderos, ¿no? Pero ¿cuál era la virtud de ese cordero que sacrificó el pueblo de Israel? Que representaba, ¿no es cierto?, a un derramamiento de sangre superior, que así como tuvo la virtud de la señal de la sangre, salvar a los israelitas de su condición de esclavitud, ¿no es cierto?, representaba al Cordero que nombró Juan. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, él también derramó su sangre y tuvo la facultad de retirar a su iglesia del mundo. Entonces, está todo escrito de acuerdo a eso. Entonces, esa es la situación de que nosotros queremos que la gente entienda. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver el pueblo judío? Bueno, el pueblo judío, nosotros no tenemos derecho a juzgarlo. Dice la palabra, cuando uno lee el capítulo 11 del libro de Romanos, está pero absolutamente esclarecido, ¿no es cierto? El endurecimiento acontecido de Israel es la oportunidad que dio Dios a la humanidad hasta que el último gentil que quiera obedecer, obedezca, y ahí se termina y vuelve a ser. Dios no podía eliminar a Israel, por la sencilla razón de que la promesa con Abraham es que su simiente, ¿cierto?, llegaba al tiempo del fin. Entonces, por eso es que lo castigó todas las veces, y por eso es que lo tiene sumido en esta situación hasta que el último de los gentiles se convierta. Entonces, Israel está ahora en un estado, podemos decir, status quo. Sí, ¿no es cierto? Ahí, stand-by. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que el último de los gentiles se convierta y Dios determine que ese es el tiempo ahora que como dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías, que sea derramado, dice el Espíritu, sobre ellos y vean aquel que traspasaron y habrá llanto, dice, en las tribus de Israel, y comprenderán y verán que ese es el Mesías que ellos traspasaron. Entonces, Israel no inventó nada. Ni siquiera Israel está en la actualidad cumpliendo nada, a pesar de que ellos hacen la ley, pero hacen la ley por una cuestión cultural, no porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no está en ellos. El Espíritu de Dios ahora está en la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, y eso la sociedad tiene que entenderlo. Mencionábamos también que la humanidad siempre ha estado en oposición a los principios de Dios, ¿cierto? Y cada vez las personas creen menos en la existencia de un Dios, por tanto, el asistir a una iglesia tampoco es una de las prioridades de las personas hoy en día. Entonces, ¿qué dice la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto respecto a que las personas debemos asistir a una iglesia? Bueno, podemos tomar esto de diferente manera. Cuando fueron la misión de los 70, nuestro Señor Jesucristo le da la potestad, en el fondo, la facultad de poder echar demonios, poder hablar obviamente de la palabra, sanar al enfermo. Él dice, no se sorprendan, porque yo he visto a Satanás caer como un rayo. Entonces,
Tenemos claro hoy día que en el mundo, el gobernante de esta sociedad, en el mundo entero, es Satanás. Entonces, nosotros tenemos que también, cada persona que hoy día asiste a una iglesia, independiente sea la condición de la iglesia donde vaya, siempre va a buscar obviamente servir a Dios. Y yo creo que ese es un principio elemental. Yo creo que Dios siempre va a poder, Él, en su misericordia, ver que todas las personas, independiente de la confusión que hay en el mundo, porque Satanás, al mostrarse el mal puro, todos nos damos cuenta. El tema es que cuando vemos que la verdad de Dios ha sido manipulada en el sentido de que no hemos apartado de los principios de Dios a través de las fiestas solemnes y de toda esta estructura que tiene que ver en relación al servir de Dios, Dios siempre va a considerar que esas personas van a tener también una oportunidad. Pero ¿por qué yo quería apuntar el tema de la otra institución? Porque hoy en día una de las formas que las personas están también engañadas es a través de esto, de estos formulismos que se dan. Un ejemplo de que las iglesias principalmente van porque supuestamente se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, en otra es porque un santo le hizo un milagro, en otras porque vieron a Jesucristo predicando en América. Entonces nos damos cuenta que la verdad de Dios ha estado tan convulsionada que la única manera que nosotros tengamos de poder cautivarlo a ellos, que ellos puedan aprender, es que nosotros también podamos ser ejemplos de esta palabra, y el ejemplo de esto es que nosotros podamos dar testimonio de esta verdad, porque muchas veces nosotros en los programas anteriores hablamos mucho de la ley, hablamos mucho de hartos principios de la Escritura, pero también nos llama también nuestro Señor Jesucristo que nosotros también tenemos que ser estos ejemplos de dado para que así como yo anduve también vosotros andéis, dice el apóstol Pablo. Y eso sí que es una situación relevante, porque Pablo dice: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y ahí también ese principio es otro de los principios que nosotros hoy día tenemos que regir, sabiendo que tenemos la iglesia de Dios, tiene lucha con Satanás que está en toda la sociedad, y más de poder también a todas esas personas que quieren servir a Dios con justicia y con dedicación y con temor, que muchas veces lo sirven las otras instituciones. También tenemos que tener la capacidad de poder llegar a ellos, y también tenemos que darnos cuenta que Dios es el que llama. Entonces hay hartas cosas que se conjugan dentro de las personas que hoy día sí es necesario servir a Dios, sí es necesario, porque en el fondo va a ser la oportunidad de que las personas que puedan conocer esto podamos alcanzar las promesas que están escritas también en el Nuevo Testamento para la iglesia de Dios. Entonces ahí hay también una serie de cosas que nosotros también tenemos que considerar. Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, decía el Pablo. Bueno, por otro lado, por ejemplo, en el tiempo de empieza su ministerio nuestro Señor Jesucristo, indudablemente como judío, ¿no es cierto?, se acercó al templo, se acercó a la adoración. En el Mateo capítulo 24 dice la palabra de Dios lo siguiente: el templo era, bueno, el templo era la vida de Israel, ¿cierto? Era una especie de devoción, y había mucha razón, porque cuando se estableció, digamos, el primer tabernáculo, ¿no es cierto?, y después cuando se estableció el templo que construyó Salomón, ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios habitó ahí. Entonces ellos siempre se quedaron con esa idea, y había una suerte de veneración por el templo. Pero está escrito que Israel se iba a salir del camino y que iba a mostrar el mundo gentil. Y aquí toca la situación nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 y explica lo que está pasando ahora. Y salió Jesús, dice, iba hacia el templo, y llegaron a él sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. No había una cosa más relevante que eso en ese tiempo. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Los discípulos hacía tiempo ya que venían escuchándole cosas raras a nosotros, porque para ellos era sorprendente, por ejemplo, que él dijera que se iba, y que se iba y que iba a volver. Eran cosas que eran incomprensibles para ellos, porque no tenían el Espíritu Santo de Dios todavía, ¿no es cierto? Entonces, ahora que le dijera que el templo en 3 días desaparece, ahora dice, bueno, si la gente dice: ¿es que esta es una profecía de que Cristo en 3 días muere? No, indudablemente que es una bonita forma de interpretación, pero aquí se refería al templo absolutamente material,
Dice, y respondiendo Jesús le dijo, ve y todo esto, de cierto os digo que aquí no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose, se apartaron, y terminó lo que venía hablándose en el capítulo anterior, y se dirigen al monte, ¿no es cierto?, de las Olivas, donde tenían un lugar de conversación. Y dice, y sentándose en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, Dios, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Que va a ser destruido el templo, porque eso ya era demasiado. Y luego, como él había dicho que se iba a ir, ¿qué señal habrá de tu venida? Y lo más lógico, ¿cuándo se termina el mundo? Entonces, la primera señal que Dios le da, dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie me engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, este es el concepto de la profecía que está establecido también allá en Apocalipsis. En Apocalipsis, cuando se abre el libro de Apocalipsis y empieza la gran revelación, lo primero que habla nuestro Señor Jesucristo en la revelación, ¿no es cierto?, que se la está entregando a Juan, le dice la cosa del Apocalipsis en este famoso caballo blanco que sale, que todos dicen, este es Jesús. Claro. Y eso pasa con las religiones ahora, aquí está la verdad, sigan aquí. Pero dice, la maldad se va a multiplicar, la mentira se va a multiplicar. ¿Cómo podemos decir, por ejemplo, es difícil para uno hablar de esto, pero hay que decirla, con esto que está pasando con la iglesia cristiana más grande del mundo y la situación de la relación de los grandes enseñadores con los niños? Esa maldad tan grande, ¿cómo puede morar ahí Dios y el Espíritu Santo? El comercio que están haciendo las iglesias evangélicas con la palabra de Dios, ¿cómo va a morar ahí el Espíritu Santo? Que tenemos para construir un palacete para el pastor, y en su iglesia no hay personas que lo coman. ¿Qué está pasando? Se están aprovechando. Y esto es lo que dice la palabra, que muchos vendrán en el nombre del Señor Jesucristo y mucha gente va a creer, y Satanás va a hacer milagros hasta resultar muertos en el tiempo del fin, ¿no es cierto? Porque esos son los tiempos que estamos viviendo ahora, y esa es la proliferación de tanta iglesia, de tantas cosas. Pero el tema es esta es la palabra de Dios. Están hablando de la palabra de Dios cuando nosotros consideramos, dijo Dios, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, y después dijo, esta es la señal entre mí y vosotros, ¿no es cierto? Y se levanta un sacerdote y dice, no más sábado, el domingo. A comienzos del siglo XVI se rompe la iglesia católica y aparece por fin una iglesia protestante contra todo eso. ¿Y qué hizo? Siguió las mismas órdenes de la iglesia católica, sacó las figuras, sacó los ídolos y paró la explotación que se hacía del pecado, porque cuando una persona pecaba, entonces venía, pagaba y quedaba como nuevo, e incluso podían comprar y hacerse sacerdotes pagando. Entonces se acabó el comercio, esa fue la idea. Lo único, pero la iglesia cristiana que nació en ese minuto, la iglesia luterana particularmente, ¿no es cierto?, no hizo nada nuevo, no restableció el sábado ni la fiesta solemne que tiene la virtud, ¿no es cierto?, así como el Cordero de la Pascua representaba al Señor Jesucristo. Cada uno de los eventos que están establecidos en Levítico 23 están hablando de cosas que se nos van a venir a nosotros encima y que ya se nos están viniendo, y por esa la necesidad de advertirlo, porque representan hechos que van a afectar, y la única manera de eludir, ¿no es cierto?, en lo que puede terminar en este mundo, que es la destrucción total, es hacer la voluntad de Dios, y el secreto está guardado precisamente en ese arquetipo que hizo nuestro Dios de el culto de adoración. Ahí está la salvación de la humanidad. Y Satanás, porque este es el mundo de Satanás, ¿no es cierto? Satanás ha hecho imposible y la gente le cree, porque es fácil atraer a la gente diciendo Dios sana, Dios, incluso van a tener poder de sanar a enfermos y la gente va a creer en eso. Pero usted no puede creer en personas que hablan de Dios y no cumplen lo que está escrito en la palabra, si eso es lo elemental para nosotros. Y esa es la pelea de la iglesia, en realidad ese es el propósito de nuestra existencia. A lo mejor el término pelea está mal enfocado, indudablemente, ¿no es cierto? Porque no es nuestra intención de pelear con la gente, sino de ayudarle, o que nos ayuden si estamos equivocados, porque podemos estar equivocados, somos humanos, pero que nos ayuden aclarándonos la verdad, esta verdad que está absolutamente trastocada, al punto, por ejemplo, de decir que la ley de Dios está ya obsoleta,
Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, yo no he venido a abrogar, he venido a cumplir, y de cierto os digo, dice que pasará el cielo y la tierra, pero hasta el mandamiento muy pequeño de la Sagrada Escritura aún estará establecido. Entonces, estamos en este momento de la apostasía, estamos en este momento de que se ha hecho un negocio, se ha hecho cualquier cosa de la religión de la Biblia. Si ahora es una vergüenza mirar la Biblia ni siquiera, ¿no es cierto?, ni siquiera respeta los parámetros de los términos originales. Y eso que se van cambiando con el propósito de erradicar todo lo que Dios ordenó. Exacto, tergiversar la verdad. ¿Quería agregar algo? Sí, solo un concepto de lo que ha dicho nuestro pastor. En Efesios capítulo 4 dice el versículo 4, justamente el 5, un Señor, una fe y un bautismo. Es eso lo que a nosotros nos pide. Yo sé que hay diferentes religiones, yo sé que hay diferentes credos, pero cuando comienza la carta en Efesios capítulo 4 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que os he sido llamado. Es importante para nosotros hoy día demostrar estas cosas con los principios que nos entrega el apóstol Pablo, porque dice, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a otros en amor, solicito guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza en una misma vocación. Hoy día tenemos que demostrar que esta es la verdad de Dios. Tenemos que demostrar cada uno de nosotros que hay un camino, que hay una verdad y que ha estado escondida por las razones que nuestro pastor ha mencionado, por las razones que hemos mencionado a lo largo de tantos años, pero las personas también tienen que dedicarse. Nosotros no le podemos echar toda la... Siempre he aprendido este principio que nos enseñó nuestro pastor, nosotros no le podemos echar toda la culpa a Satanás, no, que lo que pasa es que Satanás, esta situación, no, que yo soy así por Satanás. Si nosotros también tenemos la voluntad de darnos cuenta, si nosotros queremos seguir a Dios, bueno, hagámoslo, busquémoslo, escudriñar la Escritura, si eso es lo que, y ahí vamos a encontrar todo, pero si nosotros tenemos que tener la voluntad de poder escudriñar, eso es lo que dice. Entonces ahí vamos a querer, si ¿qué es lo que me lleva a mí a ser cristiano? ¿O qué es lo que me llega a mí a ser Cristo? ¿Buscar una ganancia? ¿O buscar el que nosotros estemos con Cristo al final cuando termine absolutamente todo? Y baje la Jerusalén celestial y estemos pasados. ¿Qué buscamos nosotros? Entonces, las personas en la iglesia, yo sé que buscan que en el fondo ser considerados por Dios cuando Él venga. Pero hay un proceso. Y ese proceso está escrito en la Escritura, y ese proceso es guardando estas sombras venideras que mencionábamos al comienzo, y no hay otra forma. Lamentablemente para la sociedad, aunque les duela a las personas religiosas, no hay otra forma que esta. Pero tenemos que hacerlo con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Esta es la situación que nos tiene que regir a nosotros para que la iglesia de Dios en este mundo tan difícil que está, porque dice, cuando habla en Mateo capítulo 24, dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces vemos que la lucha aquí que tiene Satanás va a ser terrible. Entonces, en confusión, en todas las cosas que nosotros estamos viendo hoy día, en el aborto, la homosexualidad, en todas las cosas que están viendo hoy día y que están en contra del principio, y muchas instituciones religiosas están avalando las cosas. Entonces, hay que tener cuidado, no tenemos que ir a la iglesia por una situación emocional, ¿no? De que hoy día se manifestó el Espíritu de Dios, así que hoy día la reunión estuvo buena. Y cuando no se manifiesta el Espíritu de Dios, no, la reunión no está buena. Nosotros tenemos que aprender a buscar estos principios. Entonces por eso es importante poner la mirada en las cosas de arriba, dice Dios. Esas son cosas elementales que también son dignas de poder hacer. A través de las pantallas de la televisión hay muchas personas que están observando el programa. Entonces yo pregunto, ¿cómo entiende la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto la existencia de tantas iglesias y que todas ellas digan llamarse iglesias de Dios? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué diferencias sustanciales tiene la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto con las otras iglesias? Pues yo creo que el asunto no es medirse con la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Nosotros estamos en vías de... Pero aquí nadie puede decir que, además de hablar, tenga otro respaldo. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra, ¿no es cierto?, la Iglesia Apostólica, en el libro de los Hechos. La Iglesia Apostólica, la gente ya ha leído todo esto. La Iglesia Apostólica guardaba el sábado, la Iglesia Apostólica se reunía en la fiesta de la Pascua,
Pablo loco corriendo por llegar a un lugar determinado en la fiesta de Pentecostés. Está todo ahí. Esa es la iglesia. Y a ese grupo de personas, ¿no es cierto?, que hacen las cosas que nosotros hacemos hoy día, gracias a Dios por esto, a ese grupo de personas Dios se manifestó a ellos en el Pentecostés, en el aposento alto. Se manifestó con su espíritu. Eso significa que él estaba de acuerdo con esas cosas que se estaban haciendo. ¿Cuándo se manifestó el espíritu en la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Qué manifestación del espíritu lo que está aconteciendo en la iglesia? Si hay un instrumento que verdaderamente tiene el espíritu, ¿por qué no le dice al pastor que miente? ¿Por qué no le dice a los predicadores que mienten o que no se atreven a decir la verdad? ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu de Dios. Si aquí nosotros decimos, por ejemplo, los pastores asalariados, vivan de la iglesia, pero hablen la verdad. Si se van a dedicar 100% a la obra de Dios, no van a trabajar y estudien la Biblia y enseñen la verdad, ¿cierto? Pero no se preocupen de llevar gente, y si están en adulterio no le vamos a hacer que están en adulterio porque se van a ir, y le vamos a hacer que guarden el sábado y no pueden guardar el sábado, van a ir. Dios tiene todo explicado en la Sagrada Escritura. Le dice, hablando a las personas que trabajan en el sábado, porque ese es un gran problema. Pero ¿cómo voy a abandonar a mi trabajo yo? Si tengo una familia, mi hijo está estudiando, ya no tengo edad para buscar. Es claro, la palabra de Corintios dice, si fuiste llamado siendo siervo, no se te dé cuidado, no se te dé cuidado, ¿cierto? El sábado lo transgresan, es un pecado, pero es un pecado inimputable para la persona que verdaderamente aceptó a Dios. ¿Y qué le dice? Quédate tranquilito. No le dice que te quedes tranquilo, sino le dice procura tu salvación, procura tu libertad para poder, porque eso es lo que quiere Dios. Entonces está todo claramente establecido en la Sagrada Escritura. Dios no nos va a poner a nosotros un lugar para ahorcar, nunca va a hacer eso. La religión que está escrita en la palabra es posible para nosotros, se hizo para nosotros, se hizo para que el mundo llegara, ¿no es cierto?, verdaderamente a convertirse en hijo de Dios. Pero las personas han encontrado un camino más fácil y ahora es así. Ahora no es como Dios quiere, sino es como Dios, no es como yo quiero. Yo te digo el ejemplo de la iglesia adventista, ¿no es cierto? Son acérrimos observadores del día sábado y guardan la Navidad instituida por la Iglesia Católica Apostólica Romana el 25 de diciembre con arbolito incluido y con todos esos fetiches que ellos tienen. Pero ¿cómo es posible? Babilonia absoluta, confusión. Entonces estas cosas hay que decirlas, duele porque esto va a alejar a muchas personas, pero los hijos de Dios se van a acercar, los hijos de Dios. Mis ovejas, dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces ese es el testimonio de cada persona. Vean si nosotros estamos mintiendo respecto a la Biblia. No miren nuestra vida, miren lo que dice la Sagrada Escritura y miren que nosotros hablamos de la Biblia. Eso es, y tenemos las puertas abiertas. ¿Estamos equivocados? Por favor, vengan, conversemos pacíficamente, hablemos, enséñenos lo que saben y se van a dar cuenta que están equivocados. Esa es la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Así es. ¿Algo más que agregar? No. Mira, esperamos que nuestros televidentes hayan, en este primer programa, ya de vuelta en esta nueva temporada, de conocer mayormente varios aspectos de lo que caracterizan a la Iglesia de Dios y sus orígenes. Vamos ya a comenzar a despedirnos, estamos llegando al final de nuestro programa, pasa muy rápido el tiempo. Insistimos en seguir invitando a las personas que nos siguen a través todos los sábados a través de este programa a que puedan visitarnos en Balmaceda 17 en San Rosendo, en los diferentes servicios que se hacen durante el día sábado a las 10:30, 16:30 y 18:30. 10 de la mañana, todavía no me aprendo los horarios. 10 de la mañana. Serán muy bien recibidos. Y también, por supuesto, revisar y poder seguir ahondando en estas cosas tan interesantes en los diferentes estudios que aparecen en la página web www.idnp.cl. ¿Comenzamos a despedirnos entonces, Pastor? Perfecto. Bien, por supuesto, felices de poder volver, ¿no es cierto? Y de esperar siempre, orando a Dios, que estas conversaciones sean útiles para ustedes. Y no se olviden, tenemos un programa para Laja, ¿no es cierto? Y vamos a estar dando las informaciones acá
para poder empezar a juntarnos con gente que quiera conversar con nosotros de la palabra de Dios. No importa que quieran decirnos y retarnos porque estamos equivocados, lo vamos a recibir y vamos a pensar cada una de las cosas que nos enseñan. Eso es todo. Que el Dios de paz les bendiga. Bien, miren, agradecerle, como decíamos desde el principio del programa. Sabemos que a lo mejor la dureza de la palabra muchas veces va a incomodar, pero no lo juzgue por forma, sino vea el fondo, y el fondo son los principios de Dios, lo que quiere Dios. Nuestro Señor Jesucristo muchas veces fue duro con los fariseos, pero el fondo que Él traía era que ellos pudieran recapacitar para que pudieran tomar la senda correcta. Que tengan una hermosa semana, que Dios los cuide y nos podemos volver a ver el próximo sábado, Dios mediante. Así es, entonces nos estamos encontrando el próximo sábado. Que tengan una muy buena semana. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.